vamos a continuar con Santiago capítulo 4 y vamos a pararnos en un punto para ir avanzando claro de la palabra de Dios y para concluir lo que hemos venido estudiando en los últimos 3 servicios aquí en la iglesia. Santiago capítulo 4 versículo 7 al 10. Santiago capítulo 4 versículo 7 al 10, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 7, si están listos, yo creería que sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gracias, Andrita. Y Él os exaltará. Ya hemos estudiado estos versículos hasta el versículo 9 la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el versículo 10 únicamente. El versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios para nosotros acercarnos a Él. Gracias, mi vida. Para nosotros acercarnos a Él. 5 puntos que hemos venido estudiando a través de estos sábados tras sábado. Y ahí vamos a avanzar. Entonces dice la palabra de Dios que si nosotros, dice que nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si tú lo buscas, Él se va a acercar a ti. Es una condición, debemos tener ese ánimo, debemos tener esa actitud de buscarlo a Él, dice la palabra, y nos acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y eso lo vimos hace una semana o quizá a la anterior. Entonces el punto número 1 para nosotros acercarnos a Dios es someternos a Dios a través de la comunión, la relación y la humildad que tenemos nosotros como creyentes. Ese es el punto número 1 y no vamos a quedarnos ahí. El punto número 2 que ya vimos también es resistir al diablo, y lo vimos claramente hace una semana también. Debemos estar alertas porque Pedro nos habla y nos dice que estemos alertas, que en el mundo está el enemigo que nos quiere enredar, que nos quiere dañar, que nos quiere quebrar el camino, que nos quiere sacar de ir caminando en la misma dirección de Jesucristo, como debemos ir. Nos quiere sacar a caminar en dirección contraria a Jesucristo. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere ponerte a caminar en una dirección contraria a Jesucristo. Y nosotros como cristianos vamos caminando en la dirección que camina nuestro Señor Jesucristo. Y el otro punto, el número 3, dice: limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces limpiarnos con el agua de vida, que es el agua que nos da nuestro Señor Jesucristo. Como cuando la historia de la samaritana, ¿se acuerdan? Que Jesucristo pasó y se sentó al lado del pozo y llegó esta mujer allí y empezaron a tener una conversación, empezaron a hablar y el Señor le dijo: si bebes del agua de vida, del agua que yo doy, nunca más volverás a tener sed, nunca más volverás a tener sed. Y ella dijo: pero ¿cómo es esto? Yo vengo a sacar agua del pozo y yo tomo agua y me vuelve a dar sed. Pero el agua que él estaba hablando era otro tipo de agua y nosotros ya lo sabemos claramente. Y el cuarto punto para acercarnos a él dice: afligíos, lamentad, y hablamos del arrepentimiento. Y estos 2 puntos, el 3 y el 4, debemos nosotros enfocar un poco nuestros ojos ahí, porque estos 2 distorsionan el nombre de Jesús. Cuando tú no te limpias las manos, cuando tú no te afliges, estás distorsionando el nombre de Jesús, porque el enemigo lo que hace y quiere es despreciar el nombre de Jesús. Entonces debemos limpiar nuestras manos. Debemos entender que tenemos pecado, que debemos limpiarnos todo el tiempo, y eso es buscar la santidad.
y estarnos limpiando en todo tiempo, y es buscar la santidad, y eso es lo que quiere nuestro Señor que hagamos, y que lloremos, que nos aflijamos. Eso lo vimos la semana pasada exactamente, y esto es sentir dolor, sentir pena, sentir tristeza cuando caemos en algún pecado. Cuando caemos en algún pecado, y cuando sentimos eso, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, cuando Jesucristo está entronado en nuestros corazones, cada vez que tú cometes algo, sientes que hiciste mal, sientes que fallaste, sientes que algo se movió por allá, y ese algo que se movió por allá es la culpa que el Espíritu Santo te está mostrando y te está tocando para que tú te arrepientas, porque si no hay culpa no hay arrepentimiento. Y si no hay culpa, como lo vimos la semana pasada, es porque el Espíritu Santo de Dios está muy, muy bajo en su nivel espiritual, demasiado bajo en el nivel espiritual. Y es una alerta cuando tú cometes alguna falta, algún pecado, no sientes nada, es porque tu nivel espiritual está demasiado bajo y ya no sientes que sea el enemigo, ya no sientes que esté pasando nada en tu vida distinto a seguir caminando en el mundo y seguir avanzando en el camino del mundo. Y cuando tú caminas en el camino del mundo, vas caminando en contra de Jesucristo o en dirección contraria a Jesucristo. Entonces hablamos del arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento y el remordimiento son dos temas totalmente distintos. El arrepentimiento es lo que nos lleva a reconocer nuestra falta delante de Dios y pedir perdón. Ese es el arrepentimiento. Entonces Jesús le dijo a Pedro que iba a caer, que lo iba a negar 3 veces. Antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar 3 veces, le dijo Jesús. Cuando Pedro, porque Pedro era un hombre muy vigoroso, muy fuerte, muy echado para adelante en todas las cosas con Jesús, y le dijo Pedro a Jesús: yo hasta la muerte te acompañaré, Jesús. O sea, pase lo que pase, vengan los romanos con sus espadas, lo que sea, hasta la muerte voy contigo. Y Jesús dijo: no, Señor, no se me adelante mucho ni se me atrase tampoco mucho, no se me adelante mucho ni me quede muy atrás. Yo te digo, Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces efectivamente pasó, lo confrontaron a Pedro. ¿Y qué pasó? Le dijo a Jesús: yo no soy, yo no fui. Pedro se arrepintió. Después de que el gallo cantó, Pedro lloró amargamente, ¿cierto? Él lloró amargamente. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dice la palabra de Dios en el versículo 9 de Santiago capítulo 4: afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza. Es lo que estamos hablando y lo que le pasó a Pedro. Él lloró amargamente, le dolió en su corazón haberle faltado a Jesús. A nosotros nos debe doler en nuestro corazón cuando le faltamos a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro amado. Nos debe doler. Si a ti no te duele, hay que revisar ese tema. Si a ti no te duele, te estás apartando, te estás alejando. Si a ti no te molesta cuando algo pasa en este sentido que estamos hablando, debes meterte con Dios, porque te estás alejando. Te estás yendo poquito a poco hacia el lado que no debe ser, hacia el otro lado te estás yendo. Y como algunas aplicaciones que hacemos aquí, que es como cuando usted empieza a bajar desde Robledo para Santa Fe, Antioquia. En Robledo usted está ¿qué? A 20 grados centígrados, que le diría yo 19, 18, y usted va bajando para Santa Fe, Antioquia, usted no siente pues que esté calentándose más. Solo cuando está allá abajo, siente ese calor tan duro que se le viene encima. Así es cuando uno se está alejando, uno siente que se está alejando. Usted no siente que se está acercando al calor, que se están calentando los pies demasiados porque debajo está el enemigo, está el infierno. No se siente. La persona que se empieza a alejar de Cristo cree que sigue bien. La persona que empieza a alejarse ya cree y está convencida que está haciéndolo bien, que porque alguna vez asistió o en algún momento fue a la iglesia o estuvo recurrentemente viniendo a la iglesia,
pero en su casa, en su día a día, no alimentó, no se alimentó, no oró, no leyó. Entonces se está alejando y no sabe qué está pasando con su vida. Entonces Pedro se arrepintió, lloró amargamente y pidió perdón, y hubo una restauración genuina en su corazón. Ya después, más adelante, cuando Pedro se había ido a pescar y estaban haciendo el oficio de ellos era pescar. Entonces Jesús murió, resucitó, y ellos se fueron a hacer lo que antes hacían. La persona que se aparta probablemente vuelve a hacer lo que antes hacía. La persona que se aparta del Señor probablemente vuelve atrás, porque ellos no siguieron en ese momento al ministerio, sino que fueron a su antiguo trabajo. Y entonces Jesús les preparó un desayuno. Yo estoy hablando acá de un relato bíblico de todos los del Nuevo Testamento. Entonces Jesucristo les preparó un desayuno. ¿Se acuerdan qué les hizo de desayuno? ¿Unos huevos? ¿Qué les preparó? A ver, alguien que un pollo, pescado. Dice que les estaba asando un pescado, les estaba preparando un desayunito. Entonces llegaron ellos allá y Jesús inmediatamente habló ¿con quién? Con Pedro, el que lo había negado, y lo restauró. Lo restauró. ¿Se acuerdan? 3 veces también le preguntó, así como 3 veces él lo negó, 3 veces él le preguntó, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. Y a la tercera Pedro ya estaba poniendo bravo. De que sí te amo, no me preguntes más. Y Jesús lo estaba restaurando en ese momento. Ese es el arrepentimiento, para que nos quede bien claro. El remordimiento, ¿cuál es? Cuando la persona no siente que haya faltado en esa medida. Cuando la persona siente que de alguna manera no hizo mal. Cuando la persona justifica lo que hizo y sientes un dolor, no del corazón, del remordimiento, sino del estómago. ¿A quién le pasó? A Judas. El caso bíblico, o uno por lo menos el que más me viene a la mente, es el caso de Judas. Judas los vendió por unas monedas de plata, por 30 monedas, lo vendió. Entonces Judas ya después se confrontó a él y sintió, y fue y le devolvió las monedas a los sacerdotes. Eso, lo que Judas sintió fue remordimiento, no fue arrepentimiento. Él tenía un dolor allá abajo en su estómago, él tenía algo que le incomodaba en sus entrañas, y fue y les botó las monedas a los sacerdotes, pero no se arrepintió. Él sintió remordimiento, y ya sabemos cuál fue el fin de Judas Iscariote. Fue y se suicidó, se colgó, se le reventó la cuerda, y ya saben qué pasó con este personaje en la historia bíblica y cuál es una realidad. Ahí están los 2 puntos: arrepentimiento, tú te arrepientes o sientes remordimiento, o es un cúmulo de remordimiento, pero no hay cambio. ¿Cuál es el otro punto, Sandrita? ¿Cuál es el otro punto del remordimiento y del arrepentimiento? Que el arrepentimiento hace que las personas cambien su comportamiento inicial. Entonces hay un cambio real de vida. Ese es el arrepentimiento. Puede que vuelva a caer, pero se arrepiente, pide perdón y cambia, avanza. El remordimiento, la persona no cambia. Siente eso y no cambia, sigue lo mismo, no cambia y no cambia. Entonces ahora, mis hermanos, mis queridos, que el Señor me tuvo ahí un rato bien interesante por toda esta historia bíblica, haciendo este paralelo entre el arrepentimiento y el remordimiento, y ahí había mucho más de dónde hablar, pero es muy interesante. Versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es una clave que es una llave para ser exaltados por el Señor. Dani y todos, humillarse, ser humildes de corazón, ser mansos y humildes de corazón, como lo dice nuestro Señor Jesucristo por allá en Mateo, si mal no estoy. Humildes es una llave de entrada a que Él te exalte, a que Él te honre, a que Él te bendiga. Es una llave de entrada, mi querida hermana María Luceli y compañía. ¿Cómo se llama tu compañía? La persona que nos traíste hoy aquí a la iglesia. Blanca.
Blanca, muy bien Blanca, ya sabes por qué me gustan los nombres, que aquí estoy viendo todos, y me gusta decir Blanca, ¿cierto que sí? Así es, Blanca, así es, la humildad es clave del éxito del cristiano, es clave. Sin humildad no vamos a poder agradar a Dios, sin humildad no nos vamos a poder acercar a Él. De hecho, sin humildad Dios no va a acercarse contigo. Una persona que no es humilde a Dios le repele. A Dios le repele, le molesta, le fastidia a esta persona que no es humilde. Y todos los que nos están escuchando, los saludos, se me había olvidado saludarlos. Patricia desde Cincelejo, que vi que estaba conectada, no sé si Patricia también desde, siempre me olvida, Ibagué, Chaparral, Tolima, John, que nos acompaña desde Bogotá, que también se conecta cada 8 días, no sé quién más esté allí. Me imagino que Pipe Barrera está también conectado, la hermana Nacira que está desde su casa, nuestra querida hermana Hilda también, don Guillermo, que están por allí conectados. ¿Quién más se me escapa por allí? Román, si mal no estoy, debe estar ahí conectado. Juan Fernando, que está desde Urabá, Quindó, por allá estaba Juan Fernando en unos temas laborales. Y bueno, esta tecnología nos ha permitido hacer esto que estamos haciendo, que estamos ya compartiendo la palabra mucho más amplia y más lejos, y es una maravilla también hacerlo. Mis queridos hermanos, la humildad, humillarse ante Dios y Él nos exaltará. La promesa viene con la humillación. Este paso es para acercarnos a Dios. Este paso es el más importante de los 4 anteriores que vimos para acercarnos a Dios, porque sin humildad tú no te vas a querer acercar a Dios. Si tú no eres humilde, no te vas a querer acercar a Dios, porque cuando tú te acercas a Dios, estás reconociendo a un ser superior tuyo que está por encima, que es tu autoridad. Y una persona que no es humilde no se somete bajo ninguna autoridad, no se somete bajo ninguna autoridad. Entonces la humildad es necesaria para nosotros podernos someter a Dios. La humildad es necesaria para poder resistir el diablo. Si tú no te humillas, no vas a tener las armas para poder resistir al diablo. Y ya hablamos cuáles eran las armas, la palabra de Dios. Porque el que no es humilde no cree que necesita a Jesús. Eso es lo más grave, porque él no cree que necesite a Jesús. Entonces la humildad es el más importante de todos estos. La humildad consiste en reconocer tus limitaciones. La humildad consiste en reconocer que tienes limitaciones y que necesitas a Jesús. Eso es lo que nos dice la humildad. El humilde dice: yo necesito a Jesús. El humilde dice: yo no soy el que puedo hacer todo, yo no soy el que estoy por encima de todo, yo soy un siervo, como dice Jesús, que Él vino a servir. Eso es lo que dice la humildad. El humilde reconoce sus limitaciones y debilidades, mis queridos, reconoce el lugar bajo la condición de creación de Dios. La humildad es lo opuesto al orgullo, mis queridos, es lo opuesto. Así como la luz y las tinieblas se oponen, el orgullo y la humildad se oponen también fuertemente. Se oponen fuertemente. Y la humildad no es característica o no es sinónimo de falta de economía estable. La humildad no es porque tengas o no tengas, como lo dijimos hace un tiempo. No. La humildad es una actitud del corazón. La humildad la tiene el más pobre, si lo podemos llamar así, porque somos ricos con Jesucristo, amén, somos ricos y prósperos en Él. Pero si lo hablamos de un tema económico, puede haber una persona que no tenga una economía muy buena y ser el más orgulloso, que no recibe ni una libra de arroz para alimentarse por el puro orgullo, que no lo deja recibirla. Y de eso es lo que estamos hablando. Así como la luz y las tinieblas se oponen totalmente, van en vías contrarias, la humildad y el orgullo también se oponen continuamente. Eso es el orgullo, es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Es una autoestimación
muy alta de sí mismo. Es ego o egocéntrico, como le decimos, es el orgullo, y Dios no le gusta nada. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbios 16:18. El orgulloso cae, el orgulloso se cae, se tropieza, se revienta su rostro, sus narices, y sigue en lo mismo. No acepta la ayuda, no acepta una mano que lo quiera levantar, no lo acepta. Dice: yo puedo solo, no necesito de nadie, no quiero que nadie me ayude, yo solo lo puedo hacer. Es orgullo. Es orgullo. El orgulloso no acepta su error, no acepta que haya cometido ninguna falta ni ningún error, sí. No permite escuchar consejos, no quiere que le den consejos, no ve sus faltas, no se somete, no es enseñable, no es enseñable. Para que nosotros podamos caminar con Cristo, para que nosotros podamos venir a los pies de Él arrepentidos, para que Él empiece a hacer algo en nuestras vidas, necesitamos dejar el orgullo. Necesitamos dejar el orgullo y cultivar la humildad. La humildad se cultiva, la humildad se pide, se ora por ella, y se ora también para que Dios nos ayude a sacar el orgullo de nuestras vidas, a sacarlo, esos asomos de orgullo que aparecen por ahí en algunas oportunidades, mis queridos. Debemos sacarlo de allí. Como lo sabemos, el orgullo lo ve todo el mundo, pero no lo ve el que lo padece. Todos saben que es orgulloso, pero el que es orgulloso no ve que es orgulloso. Todos dicen: qué persona tan orgullosa, qué mujer tan orgullosa, pero orgulloso dice: yo no soy orgulloso, yo soy humilde. Dime, Santita. También pasa muchas veces la humildad puede confundirse con tener una opinión negativa de uno mismo y utilizarse delante de Dios, y eso no es ser humilde. De acuerdo, muy bien, Sandrita, muchas gracias por tu aporte. Así es como lo dice Sandrita. Nosotros de hecho somos ricos en Cristo, y Él nos valora, Él nos hace levantar la cara, nos hace hacia arriba, nos hace mirar distinto, nos limpia el rostro, nos cambia. Eso lo hace Jesús en nuestras vidas, pero en este sentido entendemos que Él lo hizo por mí, que yo no lo hice solo, que lo pensaría el orgulloso. El orgulloso está por ahí, es un pecado que Dios aborrece. Dios lo aborrece. Lo más duro y lo más que a mí me causa tanta tristeza de esta persona es lo que les dije ahora. Él no cree que necesite a Jesús. Esta persona no cree, tiene un corazón tan duro que no cree que necesita a Jesús. Cree que como lleva su vida y como la está llevando, está bien. Él se autoevalúa y yo no necesito a nadie superior. Yo no necesito una autoridad superior que me diga cómo llevar mi vida y que cambie mi vida. Y Jesús no va a estar allí, no lo va a ayudar. A veces ya golpeado por la vida, a veces ya adolorido, triste, llega a los pies de Cristo, pero ya ha pasado mucho tiempo de dolor, de sufrimiento y de todo, mis queridos hermanos. Dios mismo se encarga del orgulloso. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 2, versículo 17, Isaías capítulo 2, versículo 17, lo que dice: Dios mismo se encarga del orgulloso. Me fui hasta Cantares. Amén. 2:17. Dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Dios se encarga del orgulloso. Dios mismo se va a encargar y lo va a humillar. Y no es bueno. No va a ser fácil, no va a ser chévere, no va a ser agradable que Dios mismo se encargue de cogerlo y darle un apretoncito. No es bueno, es mejor ser humildes. Es mejor ser humildes y caminar en humildad
Y el renglón seguido, la coma que sigue punto y coma de este versículo dice: y solo Jehová será exaltado en aquel día. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto y qué es lo que le molesta tanto a Jehová del orgulloso? Le molesta en sobremanera que el orgulloso toma la gloria de Dios para él. Él se cree Dios, el orgulloso cree que es Dios, cree que nada lo puede derribar, que nada lo puede tumbar, que nada le va a pasar. Entonces, por eso Jehová dice en el renglón seguido del versículo que acabamos de leer: y solo Jehová será exaltado, porque la gloria, porque la honra y porque el poder es solo para Jehová. Solo para Él. Nosotros no tenemos ninguna autoridad ni derecho de tomar lo que es de Dios, porque Él dice, y el orgulloso no le va a gustar, que la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte con nadie. El orgulloso dice: pero no resisto esto, no lo entiendo, no puedo, ¿cómo es esto? Pero el humilde dice sí, el humilde dice sí, es verdad, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios me bendice grandemente, Dios me alimenta, Dios me limpia, me restaura, cambia mi vida, cambia mi familia, pero la gloria es para Él. Amén y amén. Eso es el orgulloso. Eso es. El orgulloso se considera humilde. Ustedes ven a un orgulloso y dicen: pero yo soy el más humilde. Pues usted está siendo orgulloso, no sea así, tan feo que se le ve, pero yo soy muy humilde. El orgulloso dice que es humilde, en cambio el humilde nunca dice que es humilde. El humilde se le ve, alardea de nada, de su humildad. El orgulloso no acepta cuestionamientos, no acepta que le digan nada que está haciendo mal, no lo acepta, no lo puede maquinar, porque su ego no se lo permite, porque en su corazón está entronado el yo, está entronado él mismo, no está entronado Jesucristo, como si está entronado en el corazón humilde. El orgulloso se ofende con facilidad. Al orgulloso tú le dices algo y se ofende con mucha facilidad, se explota con facilidad, siempre se justifica. Todo el tiempo hay una justificación o un razonamiento para lo que se le está diciendo. No ve su error, no ve su error. El orgulloso no es enseñable, todo lo cuestiona y es egocéntrico. Y lo que les repito, lo más triste, no cree que necesite a Jesucristo, no creo. Pero nosotros vamos a trabajar en eso. Yo sé que en sus cabezas y en sus mentes, con esto que el Señor nos está hablando del versículo 10 de Santiago capítulo 4, que dice que Él va a exaltar al humilde, y a su mente les está trayendo quizá al primo, al tío, o de pronto al más cercano que dice: vea que sí. O todo lo que estamos hablando hace como referencia a alguien que yo conozco y que está cerca a mí probablemente, o un poquito más lejos, pero todos tenemos a alguien así cerca o lejos, todos, porque el orgullo es un mal que se mete en la vida del hombre, es un mal que está dentro de la vida del hombre. El orgullo es parte de la naturaleza caída, es algo que está ahí, todos nosotros. Debemos luchar, porque aún nosotros, cristianos y hijos de Dios, como dice la palabra de Dios, podemos caer en ese sentido, y debemos luchar todo el tiempo cuando vemos esos asomos de orgullo en nuestras vidas. Debemos luchar y pedirle perdón a Dios, porque a Dios no le agrada absolutamente nada del orgulloso, nada del orgulloso, nada. Debemos clamarle a Dios que nos ayude a sacar de nuestras vidas el orgullo. Debemos clamar a Dios. Si alguno de ustedes siente que parte de lo que hablamos ahora y los puntos que reflexionamos dice: sí, yo de pronto tengo algo de eso, nos toca ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname, yo quiero que tú me ayudes, que tú entres en mi vida, que tú me fortalezcas, que tú me hagas crecer, avanzar en humildad y ser un ejemplo, seguir nuestro ejemplo
de nuestro Señor Jesucristo. Seguirlo a Él, porque Él es nuestro máximo exponente del ejemplo de una persona humilde, de un humilde. Él lavó los pies de los apóstoles. Es una persona humilde, pero no porque lavó los pies per se, o porque nosotros podamos ir a coger, porque los orgullosos pueden ir a lavar los pies. El Papa quizá u otros cada Semana Santa vemos que le lava los pies a todo el mundo, pero eso no lo hace humilde, eso no lo hace siervo. Es lo que hay en el corazón, lo que estuvo en el corazón de él que lo llevó a esa labor de lavar los pies, lo que hay allá en su corazón. No una intención de ego para mostrar otra cosa. La humildad. Debemos, por lo contrario, luchar para buscar la humildad, para buscarla como un tesoro precioso. El humilde no se compara con nadie, el humilde no compite, el humilde no quiere ganar todo, solo desea participar, busca concordia, busca la paz, busca la tranquilidad, le gusta ser compasivo con los otros. El humilde es compasivo a cambio de nada. El humilde quiere ayudar al otro a cambio de nada. El orgulloso quiere ayudar a cambio de algo, y ese algo es que lo miren que está ayudando, que lo miren que está dando, que lo observen que está haciendo algo. El humilde no, el humilde va y da, va y sirve, y no pretendiendo que nadie lo vea ni lo escuche para alardear de eso. La humildad se cultiva, debemos empezar a cultivarla, la humildad nosotros. El humilde impulsa a otros, el humilde no alardea, no sufre de presunción. ¿Qué es no sufrir de presunción? No dice que hizo, no dice que fue, no dice que llevó, no dice que entregó, no dice que dio. No, el humilde lo hace solo porque es humilde y porque quiere ayudar a otros. El humilde lo hace en secreto, entiende que toda su recompensa va a venir de Dios. Como lo dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, Santiago capítulo 4, versículo 10, humillados delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque si no hay humildad en el corazón de nosotros, no vamos a poder humillarnos delante de Dios. Si no nos humillamos nosotros aquí, y si no nos humillamos delante de las personas que vemos, mucho menos vamos a entender cómo nos vamos a humillar delante del Señor, alguien que no vemos, no vamos a poder hacerlo, mis queridos hermanos que están aquí. No vamos a poder hacerlo. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas egocéntricas y también de personas humildes. Hay muchos ejemplos. Nuestro mayor ejemplo, lo repito, sin cansarme de eso, es nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer la dependencia de Dios. Debemos reconocer la dependencia de Dios, que dependemos de Él. Debemos reconocerlo. Debemos ir delante de Él, pedirle perdón, decirle: Señor, reconozco que he sido orgulloso, reconozco que he tratado por mis méritos, por mis caminos, por donde haya sido, de solucionar mi vida y no he podido. Necesito que me perdones, necesito que me ayudes, te necesito como el aire que respiro, te necesito como el alimento que entra en mi cuerpo, te necesito para vivir, te necesito para respirar. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El ejemplo uno de los más grandes que yo veo, un ejemplo, es Pablo. Pablo tenía mucho de qué jactarse, pero nunca se jactó de nada. Pablo de hecho dijo que a él le parecía como un trapo de inmundicia. Si lo traemos a la palabra, lo que nos dice Filipenses capítulo 3 del 4 al 8, todo lo que él tenía, todo lo que él era, dice, todo esto lo tomo por basura, dice Pablo. Y eso es de lo que se trata la persona humilde. Filipenses capítulo 3 versículo 4, dice la palabra de Dios, y está hablando Pablo. Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, de qué ser orgulloso,
porque el orgulloso es la pura carne, el ego es la carne que está ahí. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, yo sí que tengo de qué confiar en la carne. Y va a enlistar, no como un acto de presunción o de ser presumido, va a enlistar todo lo que él es para decir, miren, yo todo esto lo tomo por basura. Dice la palabra circuncidado al octavo día, o sea, cumpliendo la ley perfectamente. Al octavo día, en la ley judaica, se circuncidaban los niños. Y en esos estudios de jueves que tuvimos hace mucho tiempo, sabíamos por qué al octavo día se debería circuncidar. Es un tema médico, ya lo estudiamos hace rato. Dice que es del linaje de Israel, o sea, su genealogía, de donde él viene, es de la genealogía de Israel, o sea, de la familia de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. Bueno, toda la genealogía que llega hasta Jesucristo, de esa genealogía venía Pablo. ¿Qué más dice? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a fariseo, irreprensible, y en cuanto a en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Entonces todos conocemos la historia de Pablo, todos conocemos lo que hacía, era un doctor, era alguien prestigioso. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, como pérdida. Para él lo que importaba era Cristo, lo que Cristo le daba, lo que Cristo significaba para él. Eso era lo realmente importante para Pablo. Debemos reconocer que nuestro valor solo viene de Dios. El valor de nosotros solo viene de Jesucristo. El valor que tenemos en nuestras vidas solo viene de Jesucristo. Solo Él nos lo da. Eso es lo que debemos hacer. Debemos actuar con Él y para Él, no tomar el crédito de nuestro Señor, reconocer que Él me gobierna, que Él gobierna mi vida. Empezando por allí. Dios mismo se encarga de los humildes y los atiende. Él está con nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando llegue su momento, cuando llegue su tiempo. Debemos buscar y ser humildes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Salmo 17, para que vayan tomando nota los que están tomando nota. ¿Qué dice el Salmo? Que Dios mismo escucha el deseo del humilde. El deseo del humilde, dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, dice el Salmo 10, versículo 17. Tú dispones su corazón y haces tu oído. Es maravilloso lo que nos dice la palabra, porque eso es seguridad para nuestras vidas. ¿De qué seguridad estamos hablando? De que cuando tú vas delante de Dios, de que cuando tú vas a buscarlo en oración, una persona humilde sabe que Dios oye la oración del humilde, que Dios la va a escuchar. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, oíste Dios, oíste Padre. Es una seguridad que tenemos delante de Él. Estamos seguros cuando oramos porque Él nos escucha. Él escucha a los humildes. Él escucha a los humildes, mis queridos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y al humilde dará gracia. Al humilde dará gracia. Debemos cultivar la humildad. Y esos asomos de orgullo, rechazarlos con toda violencia. ¿Con qué violencia estoy hablando? Con la palabra de Dios, como lo hizo Jesucristo cuando rechazó al enemigo con autoridad y poder. Y dice la palabra que el reino de cielos, ¿quién los arrebata?
Los violentos arrebatan el reino de los cielos, los que son valientes. Y nosotros debemos rechazar, porque en nuestras vidas brota y sale a veces el orgullo. Sale, entonces debemos corregirlo inmediatamente, no permitirlo, y no permitir que crezca desde chiquitos, desde nuestros hijos, porque nosotros vemos en nuestros hijos hay comportamientos, en los hermanos hay comportamientos de orgullo del uno al otro. En los muchachitos pequeñitos, empezar a enseñarles a compartir, empezar a enseñarles que den sin nada a cambio, empezar a enseñarles que se despojen de algunas cosas, que se despojen. El orgulloso todo lo quiere para él, no quiere dar nada, no quiere ceder nada, todo lo quiere ganar, todo lo quiere ganar. Y debemos enseñar a nuestros muchachos a que sean humildes desde pequeños. La humildad, como lo dice Sandrita, no significa no reclamar mis derechos cuando me toque hacerlo, no hablar claro cuando me toque hacerlo, no confrontar cuando me toque hacerlo. Eso no es un humilde. Eso es otro tipo de persona que no tiene carácter, que no tiene valor, no, el humilde no es ese tipo de persona. El humilde confronta cuando le toca confrontar, habla claro cuando le toca, se defiende cuando se defiende, cuando le toca defenderse. Estamos hablando de una actitud que viene desde el corazón, un corazón humilde. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, lo va a dañar, lo va a castigar, pero al humilde de espíritu la honra lo sustenta. La honra lo sustenta. Un versículo que cogimos, 4, versículo 10, y todo lo que nos está hablando referente a la humildad. Es tan importante tener claro la humildad en nuestras vidas. Es tan relevante tener claro la humildad en nuestras vidas. Es tan dañino el orgullo también. Porque es que el orgullo no deja que te acerques a Jesucristo. El orgullo acaba más matrimonios que la infidelidad. Por ejemplo, solo por traer un ejemplo. El orgullo acaba más matrimonios que la infidelidad. Una pareja que resulta uno infiel al otro y se separaron. Bueno, hubo una infidelidad. Pero el orgullo acaba con matrimonios todos los días. Porque no ceden, la esposa no cede, el esposo no cede, nadie quiere ceder, entonces me voy. ¿Por qué se separaron? Pues nadie sabe. Pero allá sabemos que fue porque no cedió ninguno, porque el varón quiere controlar a la esposa y la esposa quiere controlar al esposo y se la pasan peleando y no llegan a ningún acuerdo, no cede ninguno, y eso es puro orgullo, no cede. Y eso sería otro tema interesante para tocar en algún momento que el Señor nos lo permita. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis soberbios en vuestra propia opinión de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le dijo Pablo? Unánimes entre nosotros. Nosotros como iglesia de Cristo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay ojos, hay piernas, está la cabeza, están los brazos, y debemos caminar todos para el mismo lado, unánimes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces nosotros debemos funcionar como un organismo vivo, como un cuerpo, porque cuando algo allí no está bien, el cuerpo tampoco anda bien. Y algo que es impresionante es que el cuerpo no funciona bien, no porque se dañe la cabeza o sea un tema de un brazo, de algo que dice, claro, el cuerpo se hiere y se daña por un dolor de uña. O sea, son cosas muy sutiles lo que dañan más que las cosas grandes. Todas esas cosas sutiles dañan mucho, mis queridos hermanos. Como lo hablábamos ahora, el mejor ejemplo de humildad es el mismo Jesucristo, es el mejor ejemplo de humildad. Él fue a la cruz por todos nosotros.
Él fue a la cruz por todos nosotros. Eso es un ejemplo de humildad que nadie más podía hacer. Jesucristo fue a la cruz por todos. Un orgulloso nunca hubiera ido a la cruz. Nunca. Un humilde sí, como lo fue Jesucristo. Aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. Dice la palabra Mateo 11:29. La humildad es una actitud cultivada en el corazón. Debemos cultivar humildad. Es una garantía para que el Señor te exalte, para que nos exalte. Es una seguridad. Es algo maravilloso. Yo he aprendido en estos años de cristiano que llevo, siempre lo hablamos, más de 20 años, y en el pastorado, que a veces uno sufre. Bueno, como cristiano no sufre, no tanto como pastor, se lo quiero reconocer. Uno como cristiano viene, se sienta en la sillita, escucha la palabra, qué rico, saluda y se va a su casita. Pero como pastor no sufre mucho. Y ahora uno entiende a los otros que pasaron. Cuando le decían, venga, lo llamo para tal cosa. Pero sí, porque el corazón del pastor es ese, y es que la palabra lo dice, entonces debemos entenderlo. Es orar por todos, es clamar a Dios por todos y demás, mis queridos hermanos. Y Jesucristo se echó a cuestas toda la inmundicia y el pecado de la humanidad. No lo hubiera hecho otra persona. Solo un humilde de corazón. Solo un humilde de corazón. La humildad es una actitud cultivada en el corazón. Debemos hacerlo. Y aprende uno mucho, aprende uno demasiado en la medida que uno va pasando como pastor. Y aprende uno a conocer a las ovejas. Unas van más rápido, otras van más quedaditas, otras son más chispas, otras no. Y todo eso Dios tiene que darnos demasiada humildad para no ir a dañar y muchas otras cosas que el Señor nos trae a la mente en esta noche. Entonces debemos orar todos para que Dios nos dé humildad y orar todos para que el Señor nos ayude a sacar de nuestras vidas cualquier asomo de orgullo. Cualquier asomo de orgullo, sacarlo de nuestras vidas, no dejarlo prosperar, no dejar que avance, no dejar que avance. Quiero terminar con una historia, porque yo sé que todos están pensando que alguien que conoce casa dentro de las características que acabamos de dar. Había una iglesia donde el pastor pues preparaba su sermón muy bueno, y había una señora, una viejita, ella siempre llegaba y el pastor se echaba unos sermones así bien jalados, bien buenos, bien claros, y la señorita se le animaba al pastor, terminaba el sermón y le decía al pastor, qué palabra tan preciosa. ¡Qué palabra! Pero lástima que no vino mi sobrino, porque esa palabra era pegado perfecto. ¿Cierto? Y al otro dice el pastor, bueno, yo voy a preparar una palabra justo para esta señora porque necesito trabajar en algo. Y se escoció en su palabra y la palabra le habló y le dijo, y la señora, pastor, qué palabra tan preciosa la de este domingo, este sábado. Pero lástima que no vino la vecina, porque eso sí le hubiera pegado perfecto. Bueno, un día cayó un aguacero, la cosa más brava, y llegó solo la viejita al culto. Y se sentó ahí, el pastor está, aquí es. Y empezó a escocerse con la palabra de Dios, y pácate, y todo, y terminó y la señorita, qué palabra tan preciosa, pastor, hermoso, pero con este aguacero no le llegó nadie, pastor. La palabra es para todos los que la escuchan. La palabra es para todos los que la escuchan. Nosotros a veces en nuestra mente tenemos eso, es que tal o aquel o el otro,
Dios te trajo con una razón. Dios te trajo por una razón. Y Dios nos habla a nosotros. En algún momento traerá a nosotros. Y los que están escuchando, claro, que están allí detrás del Facebook o están por las redes. Pero así funciona, Él nos habla. Él nos habla todo el tiempo, mis queridos. Y esta palabra, siento que nos alimenta y que nos edifica mucho, si la ponemos en práctica. Si la ponemos en práctica después de salir de este servicio. Porque la palabra de Dios, la Biblia toda, es un libro para ponerlo en acción en nuestras vidas. Si nosotros leemos la palabra y ponemos en práctica lo que leemos, nuestras vidas seguramente serán distintas día a día. ¿Cierto, Blanquita? Que son día a día, la palabra es blanca, ¿cierto? Le están hablando, dice él. Si nosotros ponemos en práctica la palabra, nuestra vida va a ser distinta todos los días, va a cambiar todos los días. Si nosotros ponemos en práctica la palabra es para eso, para ponerla en práctica. La palabra es para accionarla en nuestras vidas, para vivirla en nuestros días. Entonces, si hay algo aquí de todo lo que hemos hablado que debamos ir y dejar en la cruz, pues parémonos, pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, como lo hizo Pedro, que se arrepintió amargamente y lloró amargamente, que nos perdone si hay que perdonarnos. Yo creería que sí, porque todos hemos faltado o fallado en algún momento en este sentido, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios, Santo de Israel. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, Santo de Israel. Todos mis queridos hermanos, celestial, pongan su mente en ese modo que el Señor nos traiga y nos diga: aquí es donde necesito que me ayudes, aquí es donde necesito que cambies mi vida, aquí es donde necesito que vengas y me toques. Derramo mi corazón delante de ti, reconozco que te he fallado, reconozco que delante de ti tú me darás valor, tú me harás una persona nueva, pero esta obstrucción que he tenido en mi vida no me ha dejado avanzar, no me ha dejado seguir creciendo. Estoy estancado quizá, estoy parado quizá, estoy frenado quizá, no he avanzado más, no me he movido más, estoy en el mismo sitio y yo quiero crecer, porque he tenido, Señor, ese ataque del orgullo en mi vida. En mi casa, Padre eterno, perdóname, Señor Dios Santo. Perdóname, Dios eterno, santísimo, porque también reconozco que en mi casa, Santo de Israel, a veces sale a flote el orgullo con mi pareja, con mi esposo, a veces con mis hijos, Santo de Israel, también con mi mamá, con mi papá, Santo de Israel. Perdóname, Rey Santísimo, te lo pido, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Fluye, Espíritu Santo de Dios, muévete con autoridad, muévete con poder, Espíritu Santo de Dios, y toma estos corazones, tócalos, Santo de Israel, toca sus corazones, Santo de los ejércitos, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Espíritu de Dios, muéstrales dónde está oculto este pecado, dónde está oculto, para que lo saquen de su vida. Quizá hay acciones, bendito Padre, quizá hay momentos, Santo de Israel, quizá hay recuerdos, bendito Padre, que no nos dejan avanzar, y que este pecado no nos deja arrepentirnos y pedir perdón sinceramente, como lo hizo Pedro, Santo de Israel. Él lloró amargamente cuando sintió el peso de la culpa de la mano del Todopoderoso. Él lloró amargamente cuando sintió inmediatamente en su ser, dentro de él, que le había faltado al Señor, que le había faltado a nuestro Padre, que le habíamos faltado a Él, al que nos dio la vida,
al que nos trajo, al que limpió nuestras lágrimas, al que limpió nuestras heridas, al que vendó nuestras heridas, le faltamos, bendito Padre. Santo de Israel lloró amargamente, lloró y lloró amargamente. Pero luego se encontró con Jesús, luego se encontró con él, quien lo restauró, quien lo volvió a limpiar, que nos vuelve a limpiar, que nos vuelve a sanar, que nos vuelve a restaurar, que nos da sanidad, que nos da alegría y felicidad. Santo de Israel, gracias. Oh Santo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra y el poder a ti, mi Rey Santísimo, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo, santo, santo nombre, Padre Celestial. Alabado y glorificado, Rey eterno. Gracias por traernos, Señor Dios Santo, a la mente. Gracias por traer a nuestro corazón, Rey eterno, esas situaciones para ir delante de ti y decir: perdónanos, Padre eterno. Perdónanos, Santo de Israel. Perdónanos, Jesucristo, bendito Padre. Perdónanos, Rey Santísimo. Y tú nos limpias, tú nos guardas, tú nos proteges y tú nos restauras nuestros corazones. Tú restauras nuestras vidas. Toma, Señor Dios Santo, el control de nuestras vidas y ayúdanos en esta lucha. Ayúdanos continuamente. Abre nuestros ojos espirituales para ver, Santo de Israel, cuando haya algo que no te agrade, cuando haya algo que no te guste en nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales para verlo y para rechazarlo, Señor Dios Santo, y para ir delante de ti por esa agua bendita, por esa agua de vida, y que nos fortalezca, Santo de Israel. En el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre, guarda tu iglesia, guarda las familias, protégelos, Santo de Israel, guárdalos. Has vallado alrededor de ellos, Señor Dios Santo, has vallado y protégelos, Rey eterno, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén.